Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El 13 de marzo de 1925, hace hoy 100 años, o hará el 13 de marzo 100 años, el Senado estadounidense ratificó el Tratado Hay-Quesada que reconocía la soberanía cubana sobre la isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud. Tras intensas batallas populares contra el predominio estadounidense en esta región de nuestro territorio nacional. De esas batallas populares y antiimperialistas y del significado de ese tratado para la nación cubana, estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda desde la propia Isla de la Juventud. Me están acompañando destacados historiadores pineros que nos van a llevar precisamente a esa historia que es orgullo de la nación. Tengo el placer de que me estén acompañando en esta transmisión desde el Telecentro Isla Visión, la máster en Ciencias Nancy Ramírez Ramos, presidenta de la filial de la Unión de Historiadores de Cuba en la Isla de la Juventud, Premio Provincial de Historia. También me acompaña el máster en Ciencias Roberto Unger Pérez, profesor de la Universidad Jesús Montaner Oropesa, historiador de la ciudad de Gerona y Premio Provincial de Historia. Y también me acompaña el máster Javier Negrín Ruiz, profesor de la Universidad Jesús Montaner Oropesa y, entre otras cosas, autor de un libro sobre la masonería cubana y el Tratado Hay-Quesada, en coautoría con Jorge Fernández y que fue premio de la crítica histórica. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy, a 2 días de que estemos celebrando este centenario de la ratificación del Tratado Hay-Quesada y el impacto que tuvo para la nación cubana hace 100 años. Sobre eso les propongo que hablemos en nuestra mesa redonda de hoy. Acompáñenos en esta misión. A 100 años de la ratificación del Tratado Hay-Quesada, el pueblo pinero se apresta a celebrar ese hito histórico que devolvió la isla de Pinos a la soberanía cubana. Una isla que, en virtud de la enmienda Platt, había quedado a merced de ulteriores tratados, esperando el momento políticamente correcto para ser anexada a los Estados Unidos. 21 años transcurrieron entre la firma del Tratado Hay-Quesada y su ratificación, un periodo en el que ganó fuerza el movimiento social pro Isla de Pinos cubana. Tiene varios puntos que lo convierten en un documento histórico significativo. El primer punto es precisamente el reconocimiento de la soberanía cubana sobre la Isla de Pinos. Este tratado confirmó que la Isla de Pinos, hoy actualmente Isla de la Juventud, era parte del territorio cubano. En un segundo punto fue precisamente el reconocer, esa victoria diplomática para Cuba y lo que representó un triunfo en la lucha por la autodeterminación y la integridad territorial frente a los Estados Unidos. Y el tercer punto es el esfuerzo conjunto de la sociedad cubana, teniendo en cuenta la ratificación del tratado, que es posible gracias a la movilización de diversos sectores de la sociedad cubana. La ratificación de ese tratado no solo fue una brillante victoria diplomática, sino también un trascendental suceso histórico que marcó la identidad cultural pinera. Linet Gordillo Guillama, especial para la Mesa Redonda. Bueno, ¿qué pasó durante esos 21 años? ¿En qué contexto se debatía la soberanía cubana sobre la isla de Pinos? De eso quisiera comenzar hablando en esta mesa redonda con el profesor Roberto Unger. ¿Cómo se da el escenario ese de inicios de siglo y el por qué esa pretensión estadounidense sobre la isla de Pinos y la postergación tantos años de la firma o de la ratificación de este tratado por el Senado estadounidense? Es un proceso histórico, como bien se ha afirmado, y particularmente está muy asociado al protocolo de paz o Tratado de París, que se firma precisamente el 10 de diciembre de 1898 y donde se excluye la beligerancia de los cubanos, que durante largos 30 años había enfrentado la dominación colonial español, y finalmente lo que hace el Tratado de París es oficializar realmente la ocupación norteamericana y evidentemente también darle el control total, sobre todo de las islas que hasta ese momento aparecían bajo la jurisdicción del imperio colonial español, las llamadas otras islas,
que evidentemente se convierten en un punto, digamos, de interés, porque precisamente fue uno de los elementos más manipulados por los norteamericanos con el propósito de poder establecer en Isla de Pino un importante enclave de tipo militar que pudiera asegurarle el control del acceso por el canal de Panamá. En aquel momento se hablaba del canal ísmico y evidentemente por ahí comienzan las cosas, la manipulación de que si realmente cuando se hacía referencia a otras islas estaba haciendo también referencia al caso particular de Isla de Pino, desconociendo que hasta ese momento había mucha claridad en relación a que Isla de Pino pertenecía a la división político-administrativa que era conocida como Cuba. Y evidentemente aquí ya hubo un primer elemento que se manipula con ese propósito, porque hay dos momentos muy interesantes. Hay un primer interés que es de carácter militar, como bien te apuntaba, pero cuando realmente se hacen las exploraciones pertinentes, se puede verificar que los mares adyacentes a Isla de Pino realmente eran muy bajos, el calado eran mares someros y por lo tanto no era posible, digamos, el atraque de grandes embarcaciones, sobre todo militares, como sí es posible hacerlo en la zona de Guantánamo, y por lo tanto pasan a un segundo momento en su estrategia de control territorial, porque ya habían adelantado dos expediciones de colonos norteamericanos con el propósito de seguir el mismo método de expansión de los pioneros en la región continental, y evidentemente ya la isla se convierte en un lugar importante ya en la geopolítica inmediata del área. Incluso ya el Departamento de Defensa, sobre todo de la Secretaría del Interior de los Estados Unidos, había editado varios mapas donde Isla de Pino aparecía como parte del territorio norteamericano. Esto es un asunto realmente que se mantiene latente y también formaba parte del debate que tenían los norteamericanos de cuál era el sistema de dominio que iban a establecer en el país, si era la anexión o era el protectorado. Por eso también en la enmienda Platt entonces es un asunto que también queda de cierta manera postergado. Queda postergado y evidentemente formaba parte del alineamiento de Leonardo Wood con el pensamiento de William McKinley, que realmente había llegado a la conclusión que más que la anexión, lo que le convenía a los Estados Unidos en ese minuto era un tipo de gobierno que aparentara el control de los cubanos, pero mediante un mecanismo de control, valga la redundancia, que le permitiera la manipulación hasta que fuera realmente controlado desde el punto de vista económico. Y ese mecanismo de control fue precisamente la enmienda Platt, donde ya de manera directa en su articulado, sobre todo el artículo número 6, significaba que se dejaba para futuros arreglos por tratado el asunto de la jurisdicción de Isla de Pino o de la propiedad, así de manera descarnada, de Isla de Pino, y un poco que ya es un artículo que evidentemente ellos van manteniendo como una ficha, una posible ficha de cambio ante una actitud, digamos, contraria por parte del gobierno norteamericano a otras demandas de bases navales y carboneras, y al mismo tiempo digamos, una política que sea proclive a la aceptación de otras condiciones, sobre todo en relación con el Tratado de Relaciones Permanentes. Siempre estos dos documentos son muy importantes en la geopolítica del área y particularmente en Isla de Pino. Finalmente, cuando se firma el Tratado de Relaciones Permanentes, ya sí hay una claridad de que Isla de Pino realmente ya no le interesa con esos fines militares, y es por ello entonces que se facilita todo el proceso por parte del Ejecutivo norteamericano de iniciar negociaciones que empiezan precisamente en el año 1903, cuando el ministro plenipotenciario de Cuba en los Estados Unidos, Gonzalo de Quesada y Aroste, logra establecer
un acuerdo, un tratado que se llamó así, Tratado sobre Isla de Pinos, pero que se firma en La Habana, con el propósito de reconocer ya esa jurisdicción cubana sobre Isla de Pinos. Pero eso se llama Jay Quesada, porque era el canciller estadounidense, secretario de Estado de aquella época Es una primera Quesada, versión, ¿no? Te estoy haciendo referencia a una primera versión que es el tratado que caduca en el año 1903, porque este tratado que aceptaba la jurisdicción cubana sobre Isla de Pinos tenía una cláusula que si en 7 meses no era ratificado por el Senado norteamericano, evidentemente caducaba. Y eso no se logró. Y eso no se logró. Por eso es que Gonzalo de Quesada y Arosti gestiona un segundo acuerdo que lo hace en el año 1904 con el secretario de Estado norteamericano John Hay, y es por eso que esta versión del 4, que es la misma versión del 3, pero sin la cláusula de caducidad de 7 meses, es la que se logra promover por parte del Ejecutivo cubano y del norteamericano, y es por eso que se conoce como Tratado Jay Quesada. ¿Y por qué 21 años para que se ratificara ese? Y fueron 21 años porque evidentemente la misma división de poderes que había, que predomina en los Estados Unidos, ya habían demostrado que el Ejecutivo estaba de acuerdo si está firmando el secretario de Estado, y ya en el año, 1907, hay un importante proceso legal donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoce la jurisdicción cubana sobre Isla de Pinos, o sea, Ejecutivo y el órgano judicial estaban en línea con esa posición que viene transcurriendo desde el año 1903, pero el Senado no lo fue, porque evidentemente en el Senado se construye todo un lobby de los propios colonos que están establecidos en Isla de Pinos con el propósito de que no se ratificara el tratado, precisamente porque el negocio estaba, el asunto estaba en la eliminación de los aranceles. Si ellos lograban colocar en la Florida las producciones de cítricos que se fomentaban aquí, evidentemente iban a tener grandes ventajas, y al mismo tiempo habían intereses económicos dentro del mismo Senado que evidentemente no les convenía esta situación, y se crea una situación realmente muy compleja, que es lo que hace posible que se produzca esta demora. Al mismo tiempo hay varios representantes en el Senado que habían tratado en otras ocasiones, en 2 ocasiones, de introducir una legislación que aprobara el hecho de que norteamericanos establecidos con contratos civiles de compra-venta de terrenos en otros lugares del mundo podrían entonces realizar acciones ya apoyadas por el Senado que le permitiera la anexión a los Estados Unidos. En el año 1923, en Cayo Ávalo, en el extremo, norte, en el norte de cubano, evidentemente un grupo de 32 norteamericanos habían iniciado ese proceso, y es por eso precisamente que se convierte en un largo proceso donde ya no solamente forma parte del asunto la geopolítica, sino también los intereses económicos de determinados grupos que tratan, incluso mediante la fuerza, como aconteció aquí en Isla de Pinos en el año 1905 y en 1906, 2 azonadas anexionistas que trataron de, por la fuerza, de anexar el territorio pinero a los Estados Unidos de Norteamérica. Una historia que 100 años después casi es la misma. Estamos hablando del mismo filibusterismo, estamos hablando de las mismas manipulaciones económicas, del intento de usar las leyes estadounidenses para imponérselas sobre los demás. Bueno, nos roban las marcas y dicen que son porque son propiedad de cubanos que viven en Estados Unidos o de Estados Unidos, o marcas estadounidenses. Cosas muy similares. 100 años después siguen ocurriendo todavía en el Senado de los Estados Unidos. Por eso recordar fechas como esta también son tan importantes, porque fueron fechas en que no solo, por supuesto, la disputa geopolítica, la disputa geoeconómica desde el imperio predeterminó, sino también estuvo muy marcado por las luchas populares en nuestro país, y de eso estaremos hablando acá en nuestra mesa redonda. Gracias, Roberto. Tras la independencia de Cuba, la isla de Pinos quedó en un limbo territorial. Estados Unidos la ocupaba, pero Cuba nunca dejó de reclamarla.
Fue en 1925 cuando el Tratado Jay Quesada reafirmó lo que siempre fue nuestro, la soberanía cubana sobre la isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud. Hoy esta isla es un símbolo de perseverancia y la identidad cubana, un territorio que nos pertenece por derecho y por historia, porque la historia nos enseña que la soberanía no se negocia, se defiende. Desde la firma del Tratado Jay Quesada en 1904, los colonos yanquis asentados en Isla de Pinos hicieron lo indecible por mantener su estatus. Desde declarar a las autoridades de la isla como un gobierno de facto, llamamientos a tomar la sede del gobierno, hasta la división de la isla en 3 distritos: Nueva Gerona, Santa Fe y Columbia. El recién nombrado embajador cubano en Estados Unidos, Cosme de la Torriente y Peraza, intensificaba sus gestiones diplomáticas y logra 2 entrevistas con el presidente norteamericano Calvin Coolidge para explicarle las razones que nos asistían. Por otra parte, el movimiento obrero cubano, los estudiantes universitarios, el pueblo de la Isla de Pinos, la sociedad civil cubana se unieron en un reclamo común por la ratificación del Tratado Jay Quesada. Como último recurso, los colonos envían una representación mayoritariamente de féminas a los Estados Unidos para hacer lobby en el Congreso en contra del mencionado tratado. Pero la suerte ya estaba echada. El 13 de marzo de 1925, el Senado norteamericano ratifica lo que nunca tuvo en dudas: la Isla de Pinos era, es y será cubana. Fue un momento de euforia y de fiesta, de festividades, ¿no? El que se hubiese reconocido hoy. Yo reflexiono un poco más sobre ese día y te digo que para mí es uno de los, o si no el acontecimiento histórico más importante en la historia de la isla, ¿no? Es el momento en que nosotros ratificamos, ¿no?, la condición de cubanos, de que nos sintiéramos verdaderamente cubanos, de los que estábamos convencidos ya que habíamos sido. La lucha por la soberanía cubana sobre Isla de Pinos se convirtió en una causa nacional. Ello fue un ejemplo infinito de dignidad y amor hacia este pedazo de tierra de hecho y de derecho cubana. Yo soy Noel Otaño para el Canal Cubano de Noticias. Bueno, ya es un privilegio 100 años después estar aquí en la Isla de la Juventud y sentir el orgullo de los pineros por su historia y por el significado de aquel 13 de marzo de 1925, que fue fruto de intensas batallas populares y también batallas diplomáticas. Javier, ¿cómo catalogar ese movimiento que se generó? Usted estudió el tema de los masones, pero por supuesto fue un movimiento mucho más amplio. ¿Cómo catalogar ese movimiento popular que se generó en la isla y en Cuba alrededor de la soberanía cubana sobre la isla de Pinos y la participación también de destacados diplomáticos como el profesor Torriente en esta batalla? Bueno, como decía el material, se puede hablar de 2 frentes fundamentales. Uno de índole diplomática, cuyo protagonista fundamental fue Cosme de la Torriente, quien fuera designado en el año 1923 como embajador. Fue de hecho el primer embajador cubano en Estados Unidos. Y la tarea principal que se le asignó a Cosme de la Torriente fue precisamente esa: lograr por todos los medios la ratificación del Tratado Jay Quesada. Era un diplomático con una vasta experiencia, de hecho estuvo en un momento determinado al frente de la Liga de las Naciones y movió, por decirlo de alguna manera, todas sus influencias, hasta entrevistas con el propio presidente Calvin Coolidge llegó a tener, y de hecho el frente diplomático fue él quien lo asumió. Pero esa lucha por el Jay Quesada no fue solamente una cuestión de la alta política, eso es importante señalarlo. O sea, de nada hubiera valido las mañas de Cosme de la Torriente desde la embajada si no hubiera simultáneamente una lucha popular en pro de la ratificación, una movilización de las masas en Cuba, sensibilizándolas con la situación de Isla de Pinos. Hablábamos de que en el año 1923 Cosme de la Torriente es designado como embajador en Washington. Bueno, en ese mismo año se crea aquí en la isla la Columna de Defensa Nacional, al frente de la cual estuvo Enrique Bayo Soto, y al año siguiente, 1924, o sea, se crea una organización al frente de la cual estuvo Osvaldo Valdés de la Paz, el Comité Pro Isla de Pinos, y bueno,
Es interesante, tuve la oportunidad a raíz de la investigación que desarrollé de ver la cantidad de personas que integraron, por ejemplo, ese comité pro Isla de Pinos. Y uno cuando lee los documentos que emitió ese comité, se encuentra, digamos, aparte de Oswaldo Valdés de la Paz, se encuentra figuras como el propio Cosme de la Torriente, el que era en ese momento alcalde de la isla, Ramón Yorca Soto, pero además se encuentra unos nombres como Rubén Martínez Villena. Eso me llamó poderosamente la atención cuando estuve investigando, porque bueno, en aquel momento, en 1925, Rubén Martínez Villena era una persona que se iniciaba tanto en la vida política como intelectual y resulta, yo creo, muy significativo que se haya inmiscuido en la lucha por el Jay Quesada. O sea, incluso figuras ya que en aquel momento, intelectuales de valía y de renombre, como Emilio Roy de Leuchering, el propio Fernando Ortiz, estuvieron desde la prensa defendiendo el derecho de Cuba sobre la Isla de Pinos, o sea, desarrollando argumentos en contra de las falacias que propalaban los colonos norteamericanos, quienes aseguraban que la isla no había pertenecido a Cuba en ningún momento. Ellos desarrollaron, o sea, desde su sapiencia, desde sus conocimientos históricos, desarrollaron argumentos para destruir estas tesis de los colonos. Y resulta importante también destacar el papel de los órganos de prensa. Hay un periódico que tuve la posibilidad de consultar a raíz de la investigación, el periódico El Heraldo, que desarrolló una amplia cobertura a todo lo que tenía que ver con el Jay Quesada. O sea, yo consulté los años 1924-1925 y prácticamente todos los días había 2 o 3 artículos sobre el tema. Fue precisamente este periódico quien patrocinó lo que podría considerarse la actividad de movilización de masas más importante, precisamente a inicios de 1925, que fue la llamada Misión Patriótica. La Misión Patriótica vendría a ser algo así, como una especie de reedición en términos simbólicos de la invasión de Oriente Occidente, de la famosa invasión de Oriente Occidente. Ellos, o sea, un conjunto de intelectuales, artistas, hombres de la política, se movieron, o sea, a todo lo largo del territorio nacional, desde el Oriente hasta La Habana, precisamente buscando la sensibilización popular respecto a la problemática de Isla de Pinos, porque no se nos debe olvidar que Isla de Pinos, de hecho, o sea, estaba gobernada por Cuba, y para muchos cubanos, o sea, no entendían cómo es que, a la altura de 1925 está en entredicho la jurisdicción sobre ese territorio. Y también aquí resulta interesantísimo, o sea, cuando uno mira a las personas que integraron esa misión patriótica, uno se encuentra a Oswaldo Valdés de la Paz, que estuvo al frente de esa misión, el propio Ramón Yorca Soto también, pero de pronto uno se encuentra figuras de tanto renombre como el general Enrique Leonel del Castillo, o sea, que formó parte del Estado Mayor de Antonio Maceo, además padre, como sabemos, de la poetisa Dulce María Loinás, pero se encuentra, a mí en lo particular me llamó poderosamente la atención porque soy licenciado en Historia del Arte, ahí está, dentro de los integrantes de la Misión Patriótica, Eduardo Avela. O sea, el famoso artista plástico, una de las figuras fundamentales de la vanguardia cubana, el caricaturista del Bogo, o sea, él también formó parte de esta misión patriótica. Ellos recorrieron todo el país de oriente a occidente, hay que ver incluso cómo en el Heraldo las propias poblaciones pedían que la misión patriótica pasara por allí, realizaron mítines, visitas a lugares históricos, todo en aras de fomentar el ansia por lograr la soberanía sobre Isla de Pinos. Y resulta interesante, ya que hablamos de la misión patriótica, ver por un lado cómo los discursos políticos de ese año 1925 se estaban radicalizando. O sea, estamos hablando de 1925, o sea, estamos en plena década crítica, ¿no? Del 23 al 33, ese momento que así se llamó, y hay que ver cómo el discurso de una figura hoy poco recordada, como Oswaldo Valdés de la Paz, toma poco a poco un cariz antiimperialista cada vez más marcado. O sea, en una de las reseñas se habla de cómo al llegar a Camagüey, él advertía el peligro que significaba para los camagüeyanos las compras de terrenos por parte de propietarios norteamericanos, porque decía, bueno, esto que se está haciendo aquí en Camagüey podría de alguna manera motivar algo similar a lo que está sucediendo con los colonos norteamericanos en la isla, o sea, una pretensión de anexión en base a ostentar propiedades. Y si se discutía eso en el Senado de Estados Unidos, esas ideas de poner leyes que propiciaran eso, evidentemente era un peligro claro para la región, ¿no? Si no se hubiera ratificado, hubiera sentado un precedente que hubiera sido peligroso para el resto del país, evidentemente. Y no solo les decía, no solo el papel de Oswaldo Valdés de la Paz y los otros tribunos. A mí me interesó mucho lo que tiene que ver, digamos, con la reacción popular.
la reacción popular, eso siempre me ha llamado la atención a la altura de 1925, cómo había un fermento patriótico en este país. O sea, todas esas actividades que desarrolló la Misión Patriótica tuvieron un lleno total. O sea, se habla constantemente de que el público no cabía en los teatros en los cuales se realizaban las acciones, o las plazas públicas estaban completamente repletas. Inclusive hay una serie de iniciativas populares que me llaman poderosamente la atención, desde la creación de obras teatrales, o sea, pequeñas obras teatrales que abordaban esta temática. Inclusive, no recuerdo en qué lugares, que hasta una cotorra maestrada que decía "Isla de Pinos es nuestra", que era el eslogan de la misión. Y inclusive en Artemisa, no se me olvida que en Artemisa una de las decisiones que se toma es en lo que era una especie de club social de Artemisa o algo parecido. O sea, se decide que no se van a interpretar piezas norteamericanas hasta tanto no sea ratificado el tratado, lo cual nos habla de que, la problemática de la penetración norteamericana iba más allá de lo meramente político. O sea, esa cuestión que tenía que ver con el coloniaje cultural, de alguna manera ya se advertía en ese momento. Las voces más claras de Cuba, desde el principio, se dan cuenta de que era una batalla no solo política, era ante todo cultural. Y en ese sentido hablas del 25, un año también en el que se funda el primer partido comunista de Cuba, y un hombre como Julio Antonio Mella ya era una figura importante en el movimiento estudiantil y en el futuro movimiento comunista del país. Mella también fue uno de los defensores de esa soberanía cubana sobre la isla de la Juventud, sobre la isla de Pinos en aquel momento, ¿no? Sí, es interesante también. Mella fue una figura que no estuvo vinculada a la Misión Patriótica. Él realmente su papel lo jugó desde la recién nacida. Llevaba pocos años en la Federación de Estudiantes Universitarios. Hay artículos de Mella en la revista Alma Mater, precisamente abordando esta temática, siempre defendiendo el derecho de Cuba sobre Isla de Pinos, y defendiendo el hecho de que las decisiones del Senado norteamericano en ningún momento iban a ser, digamos, una concesión norteamericana para Cuba. O sea, él defendía que en todo momento, o sea, eso era algo que de derecho le pertenecía a Cuba, y no había otra cosa que ratificar el tratado. De hecho, hay una foto famosa de Mella, esa foto en la que aparece Mella con la cabeza vendada, que tiene que ver con estos momentos, porque el tratado fue finalmente ratificado el 13 de marzo, como sabemos, del año 1925, que por cierto, eso motivó también que la isla, que había quedado fuera de la Misión Patriótica, solicitó que se visitara, y ellos vinieron, los misioneros vinieron en el 15 aquí a la isla, y fue toda una ceremonia, yo creo, de felicidad popular, porque los pineros se sentían profundamente cubanos, y así lo demostraron. Pero bueno, el 18 se pretendió por parte de Alfredo Zayas hacer una actividad que fue algo así como de agradecimiento a la embajada norteamericana, o sea, a la institución que en aquel momento representaba a los Estados Unidos. Y realmente eso no fue muy bien visto. O sea, no solo por el ala más radical de la izquierda cubana, sino inclusive por sectores simplemente nacionalistas. Dijeron, bueno, no, en ningún momento hay que ver esto como una concesión norteamericana. O sea, el hecho de que se haya aprobado se agradece, pero en ningún momento podemos nosotros plantear que fue simplemente una limosna norteamericana hacia Cuba. Y por eso vemos que hubo sectores que criticaron esa pretensión de Alfredo Zayas, pero bueno, Julio Antonio Mella fue más allá. Hizo una especie de contramarcha conjuntamente con otros jóvenes estudiantes, que fue reprimida por la policía, y de ahí es de donde viene la famosa foto de Mella con la herida en la cabeza, que uno que pude de hecho consultarla. Eso me llamó poderosamente la atención. O sea, en el Heraldo aparece esa foto de Julio Antonio Mella, o sea, después de aquellos sucesos del día 18. No hay duda entonces de que lo que estamos hablando de este periodo es un momento de ascenso de ese sentimiento antiimperialista en la población cubana, que había quedado un poco aturdida después de la ocupación norteamericana, de todo lo que había ocurrido a principios del siglo, pero este propio movimiento de rescate de la soberanía de la isla de Pinos y todo lo que alrededor de ellos se originó, pues va creciendo en la población cubana, y sobre todo en los sectores de vanguardia política, ese sentimiento antiimperialista. Sí, de hecho, a ver, cuando uno analiza y lee esos documentos de época, resulta interesantísimo
O sea, porque la lucha por Isla de Pinos, y eso es una cosa que resaltamos nosotros, o sea, abarcaba mucho más del espectro político de izquierda. O sea, realmente había un sentimiento nacionalista dentro del cual cabían varias figuras del espectro político. O sea, yo digo, una figura como Alfredo Zayas puede ser reprobable en muchos otros aspectos, pero fue el presidente que puso a Cosme de la Torriente como embajador en Washington con esa misión específica. El propio Cosme de la Torriente no era una figura de izquierda, era un viejo lobo de la diplomacia cubana, pero también manifestó un nacionalismo radical, nacionalismo que necesariamente tenía que mostrarse en términos anti-injerencistas, porque o sea, la soberanía de Cuba, si por algún país, por alguna nación estaba amenazada, era precisamente por Estados Unidos. Lo que sí llama la atención es que ese antiinjerencismo ya toma un matiz mucho más antiimperialista, más marcadamente antiimperialista, en figuras como Osvaldo Valdés de la Paz y, por supuesto, en otros como Mella y Villena, que participaron en toda esta lucha por la ratificación del Jay Quesada desde la movilización popular aquí en Cuba. No es parte de lo que ha significado para la nación cubana aquella batalla que dio el pueblo de Cuba y sus sectores más avanzados por la devolución a la isla de la soberanía cubana, porque fuera ratificado aquel tratado Jay Quesada que finalmente el Senado de Estados Unidos le dio el visto bueno el 13 de marzo de 1925. De cómo fue el debate en el Senado norteamericano, de cuáles eran las fuerzas que confluían en aquel momento en el estamento político de los Estados Unidos. Le pedimos la valoración al historiador Elier Ramírez, quien además de ser el subdirector del Centro Fidel Castro Ruz, pues es diputado por la Isla de la Juventud. Elier pues accedió a hablar para nuestra mesa redonda. La aprobación de la enmienda Pla no fue solo una afrenta a la soberanía cubana, sino también un duro golpe para los que por más de 30 años habían luchado por la total independencia. El artículo 6 de este engendro jurídico omitía a la Isla de Pinos de los límites de Cuba. Posponer la ratificación del tratado que eliminaba el limbo jurídico en que estaba la ínsula fue, nos dice el destacado investigador Elier Ramírez, una estrategia. Evidentemente el artículo 6 de la enmienda Pla, que omitía Isla de Pinos del territorio nacional del archipiélago cubano, dejándolo para un futuro tratado, respondía al interés de utilizar Isla de Pinos como una ficha de cambio en función de lo que más le interesaba a Estados Unidos, que eran las estaciones navales y carboneras en la isla mayor, ¿no? Y cuando se constituyera, sí, ya se estableciera el gobierno en Cuba, el gobierno de la República Neocolonial Burguesa a partir de 1902, que eso sirviera como un elemento para negociar con el gobierno cubano. La Corte Suprema de Estados Unidos ratificaba que la Isla de Pinos era cubana. Sin embargo, en el Senado, donde se decidía la soberanía de este pedazo de tierra, muchos de los criterios, tanto de demócratas como republicanos, eran ofensivos, aunque finalmente se aprobó. Hay elementos, por ejemplo, de racismo, de superioridad racial, de discriminación. Incluso hay algunos senadores que hablan que cómo iban a darle el gobierno a ese territorio, a esa población mestiza, negra, ignorante. Es decir, esos criterios son vertidos ahí en esas discusiones, y que cómo le iban a dar a ese protagonismo a ese pueblo ignorante en contra de 900, ellos decían que había 900 blancos estadounidenses en Isla de Pinos, ¿no? Y que lo más importante, más que hacer justicia con Cuba, lo más importante era defender los derechos de los ciudadanos estadounidenses, de la colonia estadounidense presente en el país. Hubo otros criterios que tenían que ver con también una visión expansionista, imperialista, que también se movía en la época, en la élite del poder de Estados Unidos, que decían que cómo iban a entregar ese territorio si había otras potencias de la época que tenían presencia en otras islas, que esas potencias estaban mirando ese futuro, y sin embargo Estados Unidos estaba entregando una porción de territorio muy cercano al canal de Panamá, que podía después servir como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. La ratificación del Tratado Jay Quesada hace 100 años fue la primera gran victoria de la diplomacia cubana ante los Estados Unidos, por lo que el acontecimiento trasciende la historiografía de este lado del archipiélago para inscribirse
como un evento en la historia nacional. Es una fecha de relevancia no solo para los pineros, sino para toda Cuba. Pero yo creo que lo que se conmemora es el proceso, porque fue un proceso de lucha, de batalla del pueblo cubano, y yo creo que fue una victoria popular, y por eso tiene esa gran significación. Yo creo que es una fecha que no debe pasar por alto, no solo para los pineros, sino para todos los cubanos, porque acentuó la soberanía de Cuba, la soberanía territorial de Cuba, aunque la lucha no terminaba ahí, la lucha continuaría, pero fue un momento muy particular, muy señalado. Noel Otaño, especial para la Mesa Redonda. Bueno, ahondemos precisamente en ese mensaje final de Elier. ¿Qué significó esa ratificación del tratado y el proceso que llevó a la ratificación de ese tratado para el pueblo de la Isla de Pinos, para el pueblo de Cuba, para la nación cubana en su conjunto? Sobre eso quisiera escuchar las valoraciones del profesor Roberto. Bueno, un primer acercamiento del asunto nos parece a nosotros que es muy relevante desde el punto de vista local, precisamente porque fue un proceso que demostró la voluntad de la escasa población cubana que había en este territorio de querer ser cubano. O sea, es un valor que evidentemente ya se viene sosteniendo precisamente desde la etapa de la gesta independentista, de la propia revolución del 95, donde la isla continuó siendo un centro de deportación de revolucionarios, y que evidentemente eso contribuyó a ir formando una conciencia nacional, una identidad de un territorio que se trató marginado del resto de la política del país, y que paradójicamente el hecho de convertirlo en centro de deportación se convirtió como un cordón umbilical que hizo que nos pudiéramos conectar con el proceso de formación de la conciencia nacional, y eso se demuestra, digamos, por ejemplo, con el levantamiento independentista de Nueva Gerona, que se conoce como el levantamiento de Evangelina Cosido, aunque trascendió figuras mucho más importantes, y que ocurrió precisamente un 26 de julio del año 1896. Las fechas de la isla están vinculadas a fechas históricas de Cuba, 13 de marzo, 26 de julio. La historia nos está acompañando, no nos ha dejado solos al sur de la isla de Cuba. Por eso siempre yo digo que es muy importante hablar de que Cuba es un archipiélago. Que es un archipiélago. O sea, Cuba más que isla es un archipiélago, y la historia nos ha ayudado a sostener más que una hipótesis, una realidad. Y es muy interesante esto porque evidentemente en una de las anécdotas que siempre reflejó mucho Cosme de la Torriente estuvo relacionada con este asunto, porque uno de los senadores republicanos más influyentes que tenía el control de un número importantísimo de votos en el Senado, se le acercó y le confesó a Cosme de que si él lograba demostrar que los cubanos de Isla de Pinos habían participado en acciones en contra del dominio colonial español, iba a promover un voto favorable al asunto. Y precisamente este hecho se convirtió en uno de los argumentos mediante el cual Cosme, en ese proceso tan inteligente y tan amplio de negociaciones en el propio Senado de los Estados Unidos, logró acopiar un número importante de acontecimientos. Por lo tanto, los pineros fueron consecuentes con su historia, y evidentemente me parece que es muy importante. Y en segundo lugar, pienso que otro elemento muy interesante está en cómo la causa, como decía Negrín, cómo la causa pinera se convirtió en un asunto que se transformó en un asunto de vergüenza nacional, y por lo tanto se dejaron diferencias, incluso ideológicas, para asumir, como bien decía Elier, la soberanía territorial, la integridad territorial sobre precisamente todo el archipiélago, que había sido la primera manipulación durante el Tratado de París de enajenar
e incluir dentro del concepto de otras islas a Isla de Pinos y separarla de la división político-administrativa que por siempre había sido reconocida por España como parte de la división político-administrativa cubana. Nos parece que es un punto de vista muy importante y que contribuyó a cohesionar esa visión territorial de país y consideramos que esto tuvo una significación extraordinaria. También nos parece a nosotros que el caso de Pinero también contribuyó a darle otro matiz a la misión patriótica. Ya no solamente era reclamar que el apoyo a la causa pinera, sino que desde la experiencia de los pineros había que alertar al resto de los nacionales del peligro que significaba que se siguieran promoviendo colonias de este tipo, Herradura en Pinar del Río, Omaha en lo que es actualmente Las Tunas y otros puntos más en la región, la Gloria City en Camagüey, o sea que se estaba replicando en toda la isla este tipo de colonia que no tenía que ver con los grandes monopolios que ya controlaban las vías de comunicación, los grandes centrales azucareros, que eran un poco más sutil porque eran pequeñas y medianas empresas familiares, pero al mismo tiempo que le hacían el juego a todo un negocio inmobiliario que tenía el propósito de cubrir todos los nichos de la economía cubana, y precisamente esa alerta, esa denuncia no podía ser no podía tener otra connotación que no fuera antiimperialista en la práctica, porque se estaba alertando de que era necesario evitar que este tipo de asuntos se pudiera seguir entronizando en el país. Y nos parece también que el caso de la ratificación y la lucha en general también se convirtió en un obstáculo a esas iniciativas legislativas que pretendían realmente legitimizar el hecho de la adquisición gradual mediante contratos de compra-venta de territorio e ir asumiendo entonces esa labor de pulpo del control de la realidad económica territorial. Y reiterar también, no podemos dejar de reiterar que sí fue la primera gran victoria de la diplomacia cubana, y reiterar también lo que dijo el representante belga cuando se enteró de esta victoria, dijo: primera vez que veo que se le arranca una pluma al águila imperial. Eso también tuvo, digamos, una influencia de que era posible desde la justicia, desde la unidad, desde la concentración en un objetivo común, poder derrotar a un enemigo tan contundente y tan peligroso como los Estados Unidos de Norteamérica. Por esa frase del diplomático belga, la caricatura de Adán que hemos estado poniendo también en nuestra mesa redonda. Pero tengo entendido, Roberto, que además fue fiesta aquí en la isla cuando se conoció la noticia, cuando se dio a conocer esa ratificación por el Senado estadounidense. Hubo tres, como lo decía el compañero Negrín, o sea, ya el 15 evidentemente se traslada la comitiva para acá, para Isla de Pino, y hay 3 escenarios principales donde se desarrollan las actividades festivas: en el Parque General Lacré, que evidentemente fue donde fue el espacio físico donde se desarrollaron los principales discursos de Osvaldo Valdés de la Paz y del propio alcalde de Isla de Pino, Ramón Yonca Soto, y otros oradores que ponderaron precisamente el esfuerzo de todo el país en relación a este asunto. Otro escenario, incluso se convocó al ayuntamiento y se declaró hijo adoptivo de Isla de Pino, Osvaldo Valdés de la Paz, precisamente por todo el protagonismo que tuvo en esta lucha, y digamos en la Sociedad Popular Pinera, que fue otro escenario importante. Se realizaron importantes bailables, o sea, todo fue festividad. También hubo un traslado de la comitiva a Santa Fe, que es el segundo poblado en importancia, y lo que sí es importante destacar es que el símbolo
que realmente presidió todas las actividades fue la enseña nacional. Fue realmente el elemento que aunó la voluntad popular en torno a la gran victoria del pueblo cubano, que fue precisamente la ratificación del Tratado de Quesada. Bueno, pues 100 años después el pueblo pinero vive orgulloso, por supuesto, de esa historia de batalla, de lucha por la soberanía nacional, y lo estará conmemorando, lo está conmemorando desde hoy y durante estos días. De eso estaremos hablando en los minutos finales de nuestra mesa redonda. Tras la independencia de Cuba, la isla de Pinos quedó en un limbo territorial. Estados Unidos la ocupaba, pero Cuba nunca dejó de reclamarla. Fue en 1925 cuando el Tratado Hay-Quesada reafirmó lo que siempre fue nuestro, la soberanía cubana sobre la isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud. Hoy esta isla es un símbolo de perseverancia y la identidad cubana, un territorio que nos pertenece por derecho y por historia, porque la historia nos enseña que la soberanía no se negocia, se defiende. Especialistas y veladoras del Museo Municipal muestran por estos días un movimiento no habitual para un centro que resguarda documentos y objetos del patrimonio pinero, concebidos en valiosa hilación cronológica y didáctica para ser presentados al público a través de exposiciones permanentes dentro de la institución museable. Esta vez la muestra expositiva se alista en el lobby del Cine Caribe a propósito de la celebración del centenario de la ratificación del Tratado Hay-Quesada, hecho imprescindible para la historia local y nacional, que devolvió a Cuba la soberanía sobre la entonces Isla de Pinos. Entre los documentos que estarán expuestos aparecen fotos de la sociedad pinera de aquel entonces, cartas, revistas de la época, el primer escudo pinero y las copias idénticas o facsímil de la ratificación del Tratado Hay-Quesada el 13 de marzo de 1925, que reconoce de forma explícita la cubanía de Isla de Pinos. Razón para que lleguen también al municipio especial especialistas del Archivo Central del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINRED, con los documentos originales. Katia Álvarez, especial para la Mesa Redonda. Bueno, y es parte de la conmemoración acá en la isla de este acontecimiento histórico. Volver a la historia para entender también nuestro presente de lucha. Y sobre eso quiero conversar con la presidenta de la filial de la Unión de Historiadores de Cuba en este territorio, la compañera Nancy Ramírez Ramos. Nancy, ¿cómo los pineros y también los historiadores, de manera particular, están conmemorando este acontecimiento y lo que significó para la historia de Cuba? Bueno, ha quedado demostrado en esta mesa que la historia de la isla, la historia local, es parte de la historia nacional. Y los pueblos que olvidan su historia no sobreviven a ese error. Entonces nos toca a nosotros, los que hoy estamos acá, no pasar por alto este centenario, porque se vive ahora, no se va a vivir en otro momento y que ya no estemos ni nosotros. Entonces la Unión de Historiadores, que normalmente todos los años hace algo por esta fecha, por el 13 de marzo, en este año hemos planteado una jornada en la que está involucrado no solamente la Unión de Historiadores, está la UNIAC, la Dirección de Cultura, el partido, el gobierno, todas las organizaciones sociales se han involucrado para realizar una jornada que trascienda este momento y que quede en la memoria de este pueblo y del pueblo de Cuba en sentido general. Porque como se ha dicho, no fue un triunfo de los pineros, fue un triunfo del pueblo de Cuba que se sumó a esta exigencia por la ratificación del Tratado Hay-Quesada. Y sobre todo hemos planteado que se busque desde este momento una mirada a lo que pasó, porque pudiéramos preguntarnos qué hubiera pasado si el pueblo de Cuba no hubiera luchado por la ratificación del tratado, que significaba la soberanía, la identidad y la pertenencia de este espacio geográfico que forma parte del archipiélago cubano. ¿Qué hubiera pasado?
Si no hubiéramos luchado, no estuviéramos hoy aquí haciendo este análisis. Y entonces eso debe quedar en la memoria de este pueblo y del pueblo cubano en sentido general. Por eso nos hemos planteado, por ejemplo, presentaciones de libros, intercambios, sobre todo con los estudiantes de secundaria básica. Jóvenes, hace falta traerle la historia. Sí, y también promovimos un concurso que expresara la ratificación de que esta isla es cubana, fue, es y será, si los pueblos que hoy la habitan, los habitantes lo desean así. Tengo entendido que muchos niños participaron. Sí, participaron en este concurso 123 estudiantes en las modalidades de dibujo, pintura, poesía y composición. Y participaron los niños de quinto y sexto grado que reciben la historia de Cuba, secundaria, la enseñanza especial y la enseñanza artística. Y mañana serán, es una de las actividades fundamentales, serán premiados y reconocidos los ganadores, pero además a todos se les va a hacer un reconocimiento por esta participación. Hicieron trabajos muy hermosos que te das cuenta que rescatan ese conocimiento histórico, pero además se han hecho actividades en la Feria del Libro que recién concluimos. Se dedicó un panel a este acontecimiento histórico. También los compañeros de acá presentes en esta mesa hicieron un recorrido en La Habana, donde no pudimos hacer, es decir, no hay condiciones para hacer un recorrido de Oriente hasta Occidente por la misión patriótica, pero nos apoyamos en las filiales de la Unión de Historiadores en todas las provincias y en las filiales también de la UNIAD para que realicen actividades, y aspiramos, tenemos sueños de que se recojan todas estas memorias y podamos quede en un libro tal vez impreso todo lo que hemos hecho en este centenario. También, como se decía, contamos con el apoyo de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, contamos con el apoyo del Archivo Central del MINRE. Hoy están llegando acá varios compañeros que traen los documentos originales que se van a exponer en estos días. Está en el archivo del MINREX. Sí, que está en el MINRE y están llegando, y tendremos aquí a personalidades como Jorge Ibarra, que estará con nosotros porque tenemos previsto en esta conmemoración que se haga un intercambio con los conocimientos que tienen los compañeros que vienen y los de acá también, que en la que participe el pueblo, hemos convocado para ello, y aparte de que se va a hacer un acto político-cultural, una velada, el día 13, pues estaremos sobre todo reafirmando los conocimientos que quedan en la memoria de este pueblo y en la memoria del pueblo cubano. Estará por acá el presidente de la Unión de Historiadores, también estará con nosotros el arquitecto Arsenio de la Oficina del Historiador. Arsenio, sí, que es pinero, que además desde su posición lucha por el conocimiento de esta historia, que es parte de la historia cubana, y también estará otros compañeros que hemos invitado y que estarán presentes en estas actividades centrales. El 13 será día de conmemoración particular, ¿no? Sí, bueno, el 13 está coincidiendo con el 13 de marzo del año 57, donde también en el año 58 y 59 la población de la isla se manifestó, no hizo fiestas, sino que guardó luto por tantos muertos que trajo ese asalto, ese hecho histórico del 13 de marzo donde muere José Antonio Echeverría. Pero también en esta oportunidad visitaremos lugares con los compañeros. Muchos no han venido nunca a la isla y tendremos la posibilidad de mostrarle la historia nuestra ya físicamente. Y como usted decía, también estará Jorge Luis Janeiro, porque hemos aprovechado para realizar nuestra reunión de balance de término medio, y también podemos contar con su intervención. Todos nos hemos unido por el logro de que quede en la memoria
de los que hoy habitamos este momento histórico, ese acontecimiento que ocurrió hace 100 años, pero que marcó una victoria del pueblo cubano por su soberanía, su identidad. Sin duda es una fecha que Cuba entera debe recordar. Agradezco muchísimo a Eliel Ramírez por habernos motivado a venir aquí a la isla a conmemorar este centenario del resultado de una batalla fecunda del pueblo cubano por su soberanía. Recordar que la isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, es parte indivisible del territorio nacional, del archipiélago que es Cuba. Creo que es un deber de todos los cubanos. Saber que por ella batallaron cubanos ilustres de inicio del siglo pasado y saber que los habitantes de esta isla en particular lo hicieron por demostrar su cubanía, por demostrar su apego al territorio cubano, creo que merece, pues por supuesto, que vengamos acá en este centenario. Nuestro agradecimiento a la Unión de Historiadores, a las autoridades, el primer secretario del partido, el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular acá en la isla, por esta posibilidad de venir hasta este territorio y poder sentir de primera mano la historia de nuestro país y esas luchas de nuestro pueblo por su verdadera y definitiva independencia que comenzaron, por supuesto, tan temprano como 1868, pero que tuvieron momentos de tanta dignidad como aquella que se coronó el 13 de marzo de 1925. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde en nuestra mesa redonda y espero que hayamos podido contribuir un poquito a conocer uno de los acontecimientos históricos de este país que merece ser siempre recordado. Gracias y felicidades a todos los pineros. Nosotros seguiremos por acá y tendremos también mesa redonda hablando de los desarrollos de la Isla de la Juventud de hoy. Así que los invito para que nos acompañen en una nueva emisión de la Mesa Redonda. Muy buenas noches.